En las profundidades de un bosque salvaje, donde la naturaleza reina suprema, se desarrolla un notable acto de confianza. Una fiera y protectora loba madre toma una decisión inimaginable. En un momento que desdibuja la línea entre la naturaleza y la civilización humana, confía su precioso cachorro al cuidado de un hombre solitario. ¿Qué podría obligar a una criatura salvaje a depositar su fe en un humano? ¿Y cómo transformará este vínculo improbable la vida de ambos? En lo profundo de los antiguos y extensos bosques del norte, donde el aire es fresco y el susurro de las hojas cuenta las historias de siglos pasados, se desarrolla un poderoso drama. En medio de imponentes pinos y claros envueltos en niebla, una loba madre majestuosa, feroz y tierna, se mueve silenciosamente por la maleza con su cachorro recién nacido. Sus ojos, brillantes tanto por su fiereza instintiva como por una tristeza inexplicable, examinan el paisaje salvaje como si buscaran algo más allá del reino del bosque. Una fatídica tarde, cuando el crepúsculo suavizaba las escarpadas siluetas de los árboles y una suave niebla comenzaba a elevarse, la loba madre se detuvo cerca de un sendero de leñadores erosionado que atravesaba el bosque. Allí, apoyado contra una vieja valla de madera, al borde de una zona habitada, se encontraba un hombre solitario. Era un hombre rudo, con ojos bondadosos que habían visto tanto penurias como esperanza. Pasaba sus días vagando por las afueras del bosque, cuidando de una modesta cabaña y de animales callejeros que, como él, se habían encontrado al margen de la sociedad. En ese momento cargado de emoción, la mirada del lobo se encontró con la suya. Una comunicación silenciosa que desafiaba las palabras. Sin dudarlo, dio un paso adelante, con movimientos elegantes pero decididos. En una escena surrealista y sobrecogedora, la loba se acercó al hombre y, como guiada por una sabiduría ancestral, empujó suavemente a su cachorro hacia él. El hombre, sorprendido pero inexplicablemente comprensivo, se arrodilló y acunó a la frágil criatura en sus brazos. En ese instante, se hizo una promesa tácita entre ellos, el reconocimiento de que sus destinos estaban entrelazados. Evelyn, la mujer que había heredado el espíritu compasivo del hombre y un profundo amor por la naturaleza, relató más tarde este extraordinario encuentro como un punto de inflexión. Describió cómo el hombre, un alma tranquila a menudo perdida en sus pensamientos, vio en el cachorro no un animal salvaje al que temer, sino un faro de esperanza, un testimonio vivo de la creencia de que la naturaleza y la humanidad podían compartir una profunda conexión. El acto de la madre loba no fue de abandono, sino de confianza, una súplica final y desesperada para que su cría tuviera un futuro en un mundo donde los límites entre la naturaleza y la civilización eran siempre cambiantes. A medida que la noche se hacía más profunda y el bosque susurraba sus secretos, la escena quedó grabada en los anales de la tradición local, un momento en el que el destino, el instinto y la compasión convergieron en un acto único e inolvidable. En las profundidades del antiguo bosque, donde los imponentes pinos susurraban secretos de siglos pasados y el suelo estaba cubierto de musgo y agujas caídas, la naturaleza contenía la respiración. El aire fresco y seco se llenaba con el sonido de las hojas susurrantes y el canto lejano de los pájaros que se acomodaban en el crepúsculo. Fue en este reino atemporal donde comenzó a desarrollarse un drama poderoso y enigmático, un drama que cambiaría para siempre las vidas del hombre y del lobo. En el corazón de esta historia había una magnífica loba madre, con su pelaje de un tapiz de grises y platas que brillaba bajo la luz menguante. Sus ojos profundos y sabios revelaban tanto una feroz protección como una misteriosa pena que ninguna criatura de la naturaleza debería soportar. Agarrando a su cachorro recién nacido cerca de su costado, se movía sigilosamente por el bosque, guiada por un instinto más antiguo que el tiempo. El bosque, con sus densos matorrales y sinuosos senderos, servía tanto de santuario como de laberinto, un lugar donde la supervivencia exigía valor, sabiduría y, a veces, un acto de confianza inesperado. A lo largo de un estrecho sendero de tala que serpenteaba al borde de la zona habitada por humanos,
La loba madre se detuvo. Allí, en medio del juego de sombras y la luz del día que se desvanecía, sintió algo inusual, una presencia que no pertenecía únicamente a la naturaleza. Apoyado contra una valla de madera desgastada, había un hombre cuya figura tranquila parecía fundirse con el paisaje. Sus rasgos eran rudos pero suaves. Las líneas de su rostro hablaban de largos días pasados a cielo abierto y noches de reflexión solitaria en una modesta cabaña no lejos del borde del bosque. Sus ojos, cálidos y atentos, habían sido testigos del flujo y reflujo de la naturaleza, y llevaba consigo un aire de sabiduría tranquila que resonaba con el espíritu indómito de la naturaleza. Mientras el hombre permanecía allí, absorto en sus propios pensamientos, la madre loba se acercó con una elegante determinación. En ese momento de rara convergencia, el mundo salvaje y el humano chocaron en una comunión silenciosa. Los ojos del lobo se cruzaron con los suyos y sin pronunciar una sola palabra, se entendieron. Un lenguaje más antiguo que el habla, arraigado en el instinto y la empatía. Suavemente, la loba empujó a su cachorro hacia adelante, como diciendo: «Este pequeño está destinado a ti». El hombre, sorprendido pero paralizado por la profunda intensidad de su mirada, se arrodilló lentamente y extendió la mano. Su tacto fue vacilante al principio, como si estuviera probando el frágil vínculo que unía dos mundos tan dispares. Cuando el cachorro, suave y tembloroso, se acomodó en sus brazos, fue como si el destino hubiera tejido finalmente su intrincado tapiz, uno que conectaba el espíritu de la naturaleza con el corazón de un humano solitario. En los días siguientes, el hombre, cuyo nombre se reveló más tarde como Jonah, se vio perseguido por el recuerdo de aquel encuentro surrealista. Jonah había vivido mucho tiempo al margen de la sociedad, encontrando consuelo en la tranquilidad del bosque y en la humilde existencia de su cabaña. Sin embargo, aquella noche había despertado algo en lo más profundo de su ser, una conmoción de emociones y un sentido de la responsabilidad que trascendía el simple acto de dar cobijo a un animal. Empezó a buscarle sentido a su vida solitaria, sintiendo que tal vez el cachorro, con sus ojos suaves y su cuerpo frágil, era un símbolo vivo de esperanza, destinado a restablecer una conexión que había perdido hacía mucho tiempo. Sin embargo, el nuevo vínculo no estuvo exento de desafíos. Mientras Jonah acunaba al cachorro, luchaba con emociones contradictorias, incertidumbre sobre cómo una criatura salvaje podría adaptarse a un mundo humano, culpa por inmiscuirse en el delicado orden de la naturaleza y un profundo anhelo de encontrar la redención para su propia soledad. El bosque también parecía susurrar precaución. Algunas noches, mientras el viento aullaba entre los árboles y la luna llena proyectaba sombras inquietantes sobre el desgastado porche de la cabaña, Jonah se preguntaba si el regalo de la loba era una prueba, una llamada a abrazar un destino que no estaba seguro de poder cumplir. Al mismo tiempo, los susurros del extraño encuentro comenzaron a circular entre los leñadores y cazadores locales. Algunos afirmaban haber visto a la loba vagando cerca de la cabaña de Jonah, con los ojos llenos de una súplica tácita. Otros, escépticos ante el vínculo sobrenatural, murmuraban que tal vez la loba estaba simplemente impulsada por el hambre o el instinto. Sin embargo, para Jonah, cada recuerdo de esa noche era vívido. Un momento en el que la naturaleza le había confiado un pedazo de su alma, dejándolo humilde y decidido a honrar esa confianza. A medida que Jonah se adaptaba a la vida con el cachorro, también se encontró con desafíos prácticos. El pequeño no era como una mascota domesticada. Sus instintos eran salvajes, sus necesidades estaban arraigadas en el bosque indómito. Alimentarlo se convirtió en un ritual cuidadoso, en parte nutrición, en parte comunión con la naturaleza. Jonah buscó la orientación de rehabilitadores de vida silvestre locales, y así, aunque los expertos le advirtieron de las dificultades de criar un animal salvaje, se sintió obligado a perseverar. Cada día, cuando se adentraba en el bosque para buscar comida y cazar animales pequeños, llevaba al cachorro con él, enseñándole, a su manera, a desenvolverse tanto en el mundo humano como en el natural.
En sus momentos de tranquilidad junto al fuego, Jonah reflexionaba sobre la extraña y maravillosa conexión entre él y el lobo. La presencia del cachorro reavivó recuerdos de historias que su abuela solía contarle sobre los espíritus salvajes del bosque, cuentos de animales que transmitían mensajes de esperanza y transformación. Ahora, al borde de ese antiguo legado, Jonah sintió que su propio destino estaba irrevocablemente vinculado al del cachorro y, o por extensión, a la misteriosa madre loba que lo había puesto todo en marcha. Así, a medida que el otoño se intensificaba y los primeros indicios del invierno comenzaban a tocar los límites del bosque, Jonah se embarcó en un viaje no solo para cuidar de la cría, sino también para redescubrir una parte perdida de sí mismo. En la convergencia de lo salvaje y lo humano, el destino había entrelazado sus caminos, prometiendo desafíos, revelaciones y tal vez una renovación del poder perdurable de la confianza y la compasión. En las semanas posteriores a aquel fatídico encuentro en el bosque, la vida de Jonah se transformó, y no sin su cuota de confusión interior. A medida que el otoño se intensificaba y los colores del bosque pasaban de verdes vibrantes a un tapiz de rojizo y dorado, Jonah se encontró navegando por un mundo completamente nuevo con el cachorro. Aunque apreciaba el vínculo inesperado, pronto empezaron a surgir los desafíos de cuidar de una criatura salvaje. Todos los días, Jonah equilibraba su rutina de buscar comida en el bosque y cuidar de su modesta cabaña con las crecientes exigencias de criar al cachorro. A diferencia de una mascota domesticada, el pequeño exhibía inquietas ráfagas de energía que delataban su naturaleza salvaje inherente. A veces, el cachorro desaparecía en el bosque durante horas, solo para volver con un brillo salvaje en los ojos que le hacía doler el corazón a Jonah, con orgullo y preocupación. Es como si parte de él todavía perteneciera al bosque. Reflexionaba a menudo, luchando por conciliar su deseo de cuidarlo con la comprensión de que la criatura no estaba hecha para vivir confinada a la vida humana. A medida que los días se convertían en semanas, Jonah buscó la orientación de rehabilitadores de vida silvestre locales y expertos en comportamiento animal. En un pequeño centro de conservación en el borde del bosque, conoció a la doctora Elena Morales, especialista en comportamiento de cánidos salvajes. Mientras tomaban tazas de té de hierba humeante en una oficina iluminada por el sol y adornada con fotografías de la naturaleza, la doctora Morales explicó: los animales salvajes, especialmente los que nacen y se crían en la naturaleza, tienen instintos que no pueden ser domesticados por completo. El comportamiento de su cachorro es normal para una criatura de su herencia, incluso si parece inusual en un entorno humano. La clave es crear un entorno que le permita expresar su naturaleza salvaje y, al mismo tiempo, recibir los cuidados que necesita. Sus palabras resonaron profundamente en Jonah, pero también lo obligaron a enfrentarse a una dolorosa verdad. Al tratar de darle al cachorro un refugio seguro, se vio atrapado entre dos mundos: la libertad de la naturaleza y las comodidades de la sociedad humana. Mientras tanto, mientras Jonah luchaba con estos impulsos contradictorios, un visitante inesperado provocó más complicaciones. Una tarde fresca, al regresar de una excursión rutinaria al bosque, Jonah se encontró con una silueta familiar entre los árboles, una figura grácil y sombría que se movía con una naturalidad salvaje. Era la madre loba. Por un momento, el tiempo pareció ralentizarse cuando los dos se miraron a los ojos. La mirada de la loba, penetrante pero llena de un dolor silencioso, hablaba de amor maternal y de una súplica silenciosa. En ese breve encuentro, Jonah sintió que el vínculo entre la loba y su cachorro no estaba roto. Más bien, era un hilo que conectaba el pasado salvaje con el presente incierto. La loba se quedó un momento en el borde del claro antes de desaparecer entre el denso follaje, dejando a Jonah con más preguntas que respuestas. ¿Regresaba la loba para reclamar a su cachorro? ¿O simplemente lo vigilaba, instando en silencio a Jonah a respetar su verdadera naturaleza? El encuentro con el lobo atormentó a Jonah en los días siguientes. Cada crujido en la maleza, cada aullido lejano,
le recordaba el legado salvaje que había aceptado sin darse cuenta. Comenzó a documentar estas experiencias en un gastado diario de cuero, derramando sus conflictos internos. «Me siento dividido», escribió una noche mientras la lluvia golpeaba el techo de su cabaña. «Quiero mantener a salvo a mi pequeño, pero sé que pertenece al bosque. ¿Cómo puedo ser su protector y su carcelero?». Estas reflexiones profundizaron su comprensión de su propio aislamiento, una vida pasada al margen tanto de la sociedad humana como de la naturaleza, y el anhelo de conexión que lo había llevado, inexplicablemente, a ese fatídico encuentro. Al mismo tiempo, los rumores de la comunidad sobre las inusuales circunstancias de Jonah comenzaron a extenderse. Algunos residentes locales se maravillaban de la historia de un hombre que se había ganado la confianza de la cría de un lobo salvaje, mientras que otros expresaban escepticismo sobre su capacidad para cuidar de un animal verdaderamente salvaje. Una noche, en una pequeña reunión organizada por un grupo conservacionista local, un vecino preguntó: «¿De verdad crees que está bien que tengas a este cachorro contigo? ¿No debería ser libre?». La pregunta le dolió, pero también obligó a Jonah a articular su propio razonamiento interno. «Creo que nuestros destinos están conectados», respondió en voz baja, «que al cuidar de esta pequeña vida, no se la estoy arrebatando a la naturaleza, sino que tal vez estoy sanando algo en mí que hace tiempo que se había perdido». Sus palabras, cargadas de vulnerabilidad y esperanza, dejaron la sala en un silencio reflexivo. A medida que el cachorro se volvía más activo, sus instintos salvajes se hacían cada vez más evidentes. A veces se lanzaba a través del bosque en ráfagas de energía desenfrenada, solo para regresar con un aire casi desafiante, un recordatorio de que su corazón todavía latía al ritmo de la naturaleza. Jonah, observando estos momentos, sentía asombro y una melancolía siempre presente. Organizaba pequeñas excursiones en las que acompañaba al cachorro al bosque, permitiéndole explorar bajo su atenta mirada. En estas salidas, empezó a comprender que su función no era domesticar al cachorro, sino actuar como un puente entre su espíritu indómito y la frágil seguridad de su mundo. Sin embargo, con cada día que pasaba, el conflicto interno se hacía más evidente. Jonah se dio cuenta de que cuanto más intentaba proteger al cachorro de la naturaleza, más corría el riesgo de negarle su verdadera esencia. En un momento desgarrador una noche, después de que el cachorro se hubiera escapado al bosque durante horas, Jonah se sentó solo junto a un fuego que se apagaba, con lágrimas que corrían silenciosamente por sus mejillas. «Quiero mantenerte a salvo», susurró en la oscuridad, «pero me temo que al hacerlo, estoy aprisionando tu espíritu». Este diálogo interno lo atormentaba, llevándolo a buscar un delicado equilibrio entre el amor y el respeto por las leyes de la naturaleza. En este crisol de emociones conflictivas, Jonah decidió que el futuro del cachorro, y tal vez su propia salvación, dependía de honrar su naturaleza salvaje innata. Comenzó a investigar formas de crear un santuario semisalvaje cerca de su cabaña, un espacio donde el cachorro pudiera deambular libremente sin dejar de recibir cuidados y protección. Esta decisión, aunque llena de desafíos logísticos y del riesgo de un mayor aislamiento de sus vecinos humanos, le llenó de un sentido de propósito. Fue un paso audaz hacia la reconciliación de las partes dispares de su identidad: el hombre solitario que anhelaba la conexión y el guardián silencioso de la naturaleza. A medida que el otoño cedía ante los primeros susurros del invierno, la lucha de Jonah por criar al cachorro se convirtió en una metáfora de su propio viaje hacia la curación y el autodescubrimiento. Cada día traía nuevos desafíos, pero también pequeñas victorias: una sonrisa compartida con un vecino, un momento de tranquila comprensión entre él y el cachorro, y la imagen recurrente de los vigilantes ojos de la madre loba en el bosque. Juntas, estas experiencias forjaron un vínculo frágil que trascendió los límites entre lo humano y lo salvaje, entrelazando sus destinos de maneras que ninguno de los dos podría haber previsto. Mientras Jonah y el cachorro se acomodaban a su nueva y vacilante rutina, el bosque mismo
parecía susurrar secretos que insinuaban un destino mucho más allá del simple acto de sobrevivir. En las horas tranquilas antes del amanecer, cuando el mundo estaba envuelto en niebla y los únicos sonidos eran el suave susurro de las hojas y el lejano llamado de un búho, Jonah comenzó a notar sutiles cambios alrededor de su cabaña. Al principio, era la forma en que el viento arrastraba un aullido distintivo, casi musical, un sonido que no era el grito habitual de la naturaleza. Luego, una noche, mientras estaba sentado junto al fuego con el cachorro acurrucado cerca, vio algo que le heló la sangre. Una serie de huellas de patas en la tierra blanda, entremezcladas con huellas humanas inconfundibles, que iban desde el borde del bosque hasta la puerta de su casa. Intrigado e inquieto, Jonah siguió el rastro a la mañana siguiente. Las huellas serpenteaban por un sendero estrecho y oculto en lo profundo del bosque antes de desaparecer abruptamente al pie de un roble centenario, cuyo enorme tronco estaba marcado por siglos de tormentas. Allí, tallado en la áspera corteza, había un símbolo que reconoció de viejas historias medio olvidadas que su abuela le contó una vez: una luna creciente entrelazada con la pata de un lobo. El descubrimiento le hizo sentir un escalofrío. ¿Era una marca dejada por la propia loba, o era algo aún más antiguo, un signo de un destino que se había escrito mucho antes de que él pusiera un pie en el bosque? Esa misma noche, mientras la luz plateada de la luna llena bañaba el paisaje con un resplandor de otro mundo, Jonah experimentó una revelación que lo cambiaría todo. El cachorro, que se había vuelto notablemente más animado en las últimas semanas, comenzó a exhibir comportamientos extraños y fascinantes. Mientras buscaban comida juntos, la pequeña criatura se detenía en ciertos lugares, inclinando la cabeza como si escuchara voces lejanas. Luego, inexplicablemente, se lanzaba hacia la oscuridad, solo para regresar con una piedra pequeña y lisa en la boca, una piedra que brillaba con un peculiar iridiscencia bajo la luz de la luna. Jonah recogió una de estas piedras y la dio vueltas entre sus manos. Grabado tenuemente en su superficie, estaba el mismo símbolo de media luna y garra que había visto en el roble. A medida que pasaban los días, Jonah descubrió que estas piedras empezaban a aparecer en lugares inesperados, a lo largo del sendero del bosque, a la orilla del río e incluso alrededor de la cabaña. Cada piedra llevaba el mismo emblema misterioso. Incapaz de descartar estas señales como meras coincidencias, se lo confió a la Dra. Elena Morales, la rehabilitadora de vida silvestre que había conocido anteriormente. Durante una tranquila velada en su modesta oficina, ella escuchó atentamente su relato y luego dijo en voz baja: «Jonah, a veces la naturaleza nos deja pistas, portales, para una comprensión más profunda de nuestra conexión con ella. Ese símbolo que describes es antiguo, vinculado a la leyenda de un espíritu lobo que elige a un guardián humano cuando el equilibrio de la naturaleza está en peligro». Sus palabras resonaron en la mente de Jonah. Recordó fragmentos de los viejos cuentos que su abuela le susurraba junto a la chimenea, historias de un vínculo místico entre los humanos y la naturaleza, en las que a un individuo elegido se le confiaría un cachorro de lobo para restablecer la armonía cuando el mundo natural pidiera ayuda. Podría ser que su encuentro con la madre loba no fuera simplemente un acontecimiento fortuito, sino una llamada. Que el acto gentil y confiado de la loba, al confiarle su cachorro, fuera un acto deliberado, una señal de que sus destinos estaban entrelazados para un propósito superior. La historia dio un giro aún más profundo, una mañana brumosa cuando, mientras cuidaba de la cría cerca del río, Jonah vio una figura de pie en silencio en la orilla. La figura estaba envuelta en sombras, pero cuando se acercó con cautela, el extraño se adentró en la suave luz del amanecer. Era una anciana con ojos que brillaban con un conocimiento casi sobrenatural. «Has sido elegida», afirmó con voz tranquila y resonante. «El vínculo entre usted y la cría no es accidental. Hace mucho tiempo, nuestros antepasados creían que cuando la naturaleza está en peligro, el espíritu del lobo encuentra un alma humana lo suficientemente pura como para restablecer el equilibrio. Ese símbolo que ha visto es una marca de esa conexión sagrada.
Su vida, la vida de la cría y el destino de este bosque están entrelazados. El corazón de Jonah latía con una mezcla de asombro y temor. La mujer continuó: me han enviado para guiarte, para ayudarte a comprender que no estás simplemente cuidando de una criatura salvaje. Eres un guardián, un puente entre el mundo humano y la naturaleza. La madre loba te confió a su cachorro porque sintió la llamada en tu corazón. Es hora de que aceptes tu destino. Tornado entre la incredulidad y un profundo y conmovedor reconocimiento en su alma, Jonah luchó por procesar esta revelación. Los símbolos místicos, el extraño comportamiento del cachorro y ahora el encuentro con la enigmática mujer se fusionaron en una verdad singular y que le cambió la vida. Su destino, entrelazado con el del lobo y el bosque, era mucho mayor de lo que jamás había imaginado. En ese momento, de pie junto al río mientras el agua brillaba con la luz del amanecer, Jonah sintió una abrumadora oleada de responsabilidad y una profunda y resonante esperanza de que él pudiera ser el guardián que las antiguas leyendas habían predicho. En los días posteriores a ese encuentro místico con la enigmática mujer junto al río, Jonah se encontró a la deriva en un mar de emociones contradictorias. La revelación, que el acto de la loba madre formaba parte de un antiguo vínculo casi predestinado que unía su destino a la naturaleza, lo había dejado asombrado y profundamente inquieto. Cada vez que cerraba los ojos, imágenes de la luna creciente entrelazada con la pata de un lobo, el brillo de esas piedras misteriosas y la mirada suave y sabia de la anciana inundaban su mente. Sentía como si el bosque lo hubiera elegido para un propósito mucho más allá de su simple y solitaria existencia. Una fría mañana, mientras la niebla matutina aún se aferraba al suelo del bosque, Jonah se sentó en el chirriante porche de su cabaña con el cachorro acurrucado a sus pies. La pequeña criatura, juguetona pero cautelosa, tiró suavemente de la pernera de su pantalón, como si le instara a regresar al bosque. En la quietud, Jonah comenzó a hablar en voz alta, sin saber si sus palabras estaban dirigidas al cachorro o al bosque silencioso que había más allá. «¿Qué debo hacer ahora?», murmuró con la voz cargada de incertidumbre. ¿Soy realmente el guardián que dicen que debo ser o solo soy un hombre abrumado por el destino? Su lucha interna era cruda y palpable, y cada pregunta resonaba en la quietud de la mañana. Ese mismo día, Jonah buscó el consejo de la Dratn Selena Morales, la rehabilitadora de vida silvestre que una vez le había proporcionado orientación para comprender el comportamiento del cachorro. En su modesta oficina, adornada con fotografías descoloridas de la naturaleza y estanterías llenas de libros sobre conocimientos naturales, relató cada detalle de las revelaciones de la noche anterior. Vi el símbolo tallado en el roble, las piedras misteriosas, y entonces apareció la mujer, diciendo que yo había sido elegido. Confesó con la voz temblorosa entre el asombro y el temor. La Dratn. Morales escuchó atentamente, con los ojos entrecerrados, pensativa. «Jonah», dijo suavemente, «a veces la naturaleza nos habla de formas que desafían la lógica. Las leyendas antiguas hablan de una época en la que los humanos y los lobos estaban entrelazados, compartiendo un vínculo que sanaba la tierra. Quizás lo que experimentaste es un eco moderno de esa antigua conexión. Aunque sus palabras proporcionaron un rayo de consuelo, también profundizaron su conflicto interno. ¿Estaba realmente destinado a salvar la brecha entre lo salvaje y lo civilizado? ¿O era simplemente una hermosa e inexplicable coincidencia? Durante los días siguientes, la cabaña de Jonah se convirtió en un santuario de introspección. Empezó a documentar sus experiencias en un diario de cuero maltrecho, garabateando cada símbolo, cada susurro del viento que parecía cargado de significado. En estos momentos privados, luchó con su propia identidad, esforzándose por reconciliar al hombre rudo y solitario que siempre había buscado refugio en el bosque con la nueva responsabilidad que ahora le llamaba. «Sabe que siento elegido y encadenado», escribió una noche, deteniéndose para secarse las lágrimas que habían emborronado la tinta de la página. «Si acepto este destino, ¿perderé la libertad que siempre me ha definido o encontraré por fin el propósito que me ha faltado?» Al mismo tiempo, la noticia de su encuentro místico
comenzó a circular en voz baja entre los pocos lugareños que aún deambulaban por el borde del bosque. Algunos susurraban que la cabaña de Jonah se estaba convirtiendo en un refugio para aquellos que creían en las viejas costumbres, un lugar donde el espíritu de lo salvaje aún dominaba. Un pequeño grupo de personas con ideas afines, entre las que se encontraban un naturalista solitario y un guardabosques jubilado, empezó a visitarlo, atraídos por la posibilidad de que el antiguo vínculo entre el hombre y el lobo fuera real. Entablaron largas y apasionadas discusiones con él sobre las leyendas del espíritu del lobo y la idea de un guardián elegido para restablecer el equilibrio cuando la naturaleza estaba en peligro. «Ya es tu historia», dijo el guardabosques retirado una noche mientras estaban sentados alrededor de un crepitante fuego. «Me recuerda a los viejos cuentos. Quizás no estés solo en este viaje, Jonah. Tal vez haya una red de almas, tanto humanas como salvajes, que han estado esperando una señal, di». Sus palabras, impregnadas de la tradición de la tierra, resonaron profundamente en Jonah, incluso cuando añadieron capas de misticismo a sus ya complejas emociones. Sin embargo, no todas las respuestas estaban llenas de asombro. En una pequeña reunión comunitaria organizada por conservacionistas locales, una voz escéptica desafió la narrativa emergente. ¿Nos estás diciendo que el destino te eligió? ¿Que un lobo te confió a su cachorro como si fueras un guardián místico?, exigió un hombre de mediana edad. Su tono era áspero, cuestionando la posibilidad misma de un vínculo tan etéreo. Jonah, sintiendo el peso de cada mirada y cada susurro dudoso, luchó por responder. «Yo no tengo todas las respuestas», admitió con voz tranquila y vulnerable. «Solo sé que algo extraordinario sucedió y ahora debo aprender a vivir con ello, sea lo que sea». Su sincera admisión, aunque no satisfizo del todo a sus detractores, le valió las inclinaciones de cabeza de respeto de otros que también habían sentido la inquietud de lo inexplicable en sus vidas. A medida que las semanas se convertían en una temporada de cambios, Jonah comenzó a adaptarse lentamente a esta doble existencia. Continuó cuidando al cachorro con ternura, dejándolo vagar libremente durante excursiones al bosque cuidadosamente supervisadas. En esos momentos, sentía una profunda conexión no solo con la naturaleza, sino también consigo mismo. Los ladridos juguetones y los elegantes saltos del cachorro bajo la moteada luz del sol le recordaban constantemente que la vida, en toda su salvaje imprevisibilidad, era un regalo que había que apreciar. Cada día se convertía en una lección para equilibrar la feroz independencia de la naturaleza con la sutil y a veces dolorosa belleza de la conexión humana. En la tranquila soledad de su cabaña, rodeado por los susurros del bosque y el eco de antiguas leyendas, Jonah comenzó a aceptar la idea de que su destino y el del cachorro estaban entrelazados con un propósito mayor. Decidió honrar la confianza que la loba madre había depositado en él, no solo cuidando del cachorro, sino también protegiendo el delicado equilibrio entre el mundo salvaje y el humano. Era una decisión que definiría su futuro y tal vez el futuro del propio bosque. A medida que los días se convertían en semanas después del encuentro místico, el nuevo papel de Jonah como guardián de la cría se volvió cada vez más complejo. Lo que una vez había sido una conexión singular, casi mágica, ahora revelaba capas de desafíos que amenazaban con trastornar su tranquila existencia. Con el peso de las antiguas leyendas sobre su mente, Jonah pronto descubrió que las exigencias del destino venían acompañadas de complicaciones inesperadas. Uno de los desafíos más inmediatos surgió cuando las autoridades locales y los expertos en vida silvestre comenzaron a darse cuenta de las inusuales circunstancias que rodeaban la presencia del cachorro en la cabaña de Jonah. Los rumores de un guardián elegido en el bosque se habían extendido lentamente entre las cuadrillas de leñadores y los guardaparques cercanos. Un grupo de agentes de conservación, intrigados por los informes sobre un vínculo entre el hombre y el lobo, hizo una visita discreta a Jonah. «Hemos oído rumores sobre una relación extraordinaria aquí», comentó un agente, con un tono entre el escepticismo y la intriga. Aunque sus preguntas fueron amables,
Jonah sintió la presión de la atención pública y la posibilidad de que su viaje privado pronto quedara expuesto a las miradas indiscretas de los científicos y los medios de comunicación. Al mismo tiempo, el rumor del encuentro místico de Jonah comenzó a extenderse por las comunidades locales. Un pequeño grupo de naturalistas y folcloristas, fascinados por el antiguo símbolo que Jonah había descubierto, una luna creciente entrelazada con la pata de un lobo, comenzó a reunirse, buscando pruebas que respaldaran la leyenda del espíritu del lobo. Visitaron su cabaña y lo siguieron discretamente durante sus excursiones por el bosque. Mientras que algunos veían su presencia como una validación del vínculo místico, Jonah se sentía cada vez más abrumado por la intrusión. El equilibrio entre proteger el comportamiento natural del cachorro y preservar su propia privacidad se convirtió en una fuente de conflicto interno. «Nunca pedí convertirme en una leyenda», murmuraba para sí mismo en la soledad de su cabaña, con el corazón oprimido al darse cuenta de que su destino estaba atrayendo una atención no deseada. Mientras tanto, en la comunidad unida cerca del borde del bosque, comenzó a surgir una tensión inesperada entre los vecinos de Jonah. Algunos residentes, inmersos en la tradición y el folclore locales, aceptaron la idea de que Jonah había sido elegido para restablecer el equilibrio de la naturaleza y se unieron a él con un apoyo sincero. Otros, sin embargo, se mantuvieron escépticos, viendo los acontecimientos que se desarrollaban como nada más que superstición y una distracción de preocupaciones prácticas como el desarrollo económico local y la seguridad. Una discusión acalorada estalló una noche en una reunión de la comunidad cuando un anciano desafió: ¿debemos creer que un lobo confió su cachorro a un hombre por algún giro místico del destino? ¿No es más probable que simplemente estéis persiguiendo viejas leyendas? El debate puso de manifiesto la división dentro de la comunidad, añadiendo una capa de complejidad social al viaje personal de Jonah. Además de estas presiones externas, la vida personal de Jonah se complicaba cada vez más. Su lucha por conciliar los instintos salvajes del cachorro con las exigencias de un estilo de vida humano le pesaba a diario. El cachorro, con sus arrebatos instintivos de energía y su reticencia a permanecer confinado, a menudo se adentraba en lo profundo del bosque, dejando a Jonah dividido entre la necesidad de protegerlo y la comprensión de que su verdadera naturaleza pertenecía a la naturaleza. Durante una tarde especialmente emotiva, después de que el cachorro se hubiera alejado durante horas, Jonah se sentó junto a la orilla de un arroyo, cuestionando su capacidad para equilibrar sus impulsos protectores con la necesidad de libertad del cachorro. «¿Lo estoy reteniendo?», se preguntó en voz alta, con la voz quebrada por la incertidumbre. «¿O lo estoy manteniendo a salvo de un mundo que no está destinado a conocer?». Esta batalla interna intensificó sus sentimientos de aislamiento, mientras luchaba con el miedo de que, al tratar de salvar al cachorro, podría estar negándole la esencia misma de su ser. A la confusión se sumó el resurgimiento de viejos recuerdos y remordimientos sin resolver. Jonah comenzó a recibir cartas, anónimas pero escritas por una mano familiar, que insinuaban una conexión pasada entre su familia y las leyendas locales de lobos guardianes. Una carta descolorida, descubierta en un viejo diario, mencionaba que sus antepasados fueron considerados en su día guardianes de lo salvaje, un linaje impregnado de folclore y un pacto misterioso con la naturaleza. Esta revelación lo reconfortó y lo atormentó a la vez, ya que sugería que su camino actual podría estar predestinado, al tiempo que lo agobiaba con expectativas que no estaba seguro de poder cumplir. En medio de estos crecientes desafíos, surgió una nueva trama secundaria, cuando un centro local de rehabilitación de vida silvestre expresó su interés en estudiar el comportamiento del cachorro. Propusieron un programa experimental para observar si el cachorro se adaptaría a un entorno más controlado. Mientras que algunos miembros de la comunidad acogieron la idea como una forma de proteger al animal y obtener conocimientos científicos, Jonah la vio como una amenaza para el patrimonio natural del cachorro. «Quieren enjaular lo que la naturaleza quiso que fuera libre»,
argumentó apasionadamente en un foro comunitario. Su postura desafiante dividió aún más las opiniones, y algunos aplaudieron su compromiso con la naturaleza y otros temieron que su apego emocional le impidiera tomar decisiones en el mejor interés del cachorro. A pesar de todo, el perro callejero, el catalizador de toda la saga, continuó con su ritual diario con silenciosa persistencia, ajeno al tumulto que había puesto en marcha. Cada vez que el perro pasaba trotando junto a la cabaña de Jonah, le recordaba de forma conmovedora el frágil vínculo que existe entre el mundo salvaje y el humano. Su inquebrantable presencia alimentaba la determinación de Jonah, incluso cuando se enfrentaba a dudas y miedos. En los momentos de tranquilidad antes de dormir, Jonah permanecía despierto en su cabaña, con los lejanos sonidos del bosque mezclándose con los ecos de antiguas leyendas. Se dio cuenta de que su viaje no consistía simplemente en cuidar de una cría salvaje. Se trataba de abrazar un destino que trascendía lo ordinario, un destino que le desafiaba a convertirse en el puente entre dos mundos. Cada dificultad, cada intrusión, cada amenaza susurrada se sumaba al tapiz de su lucha, instándolo a honrar la confianza que la loba madre había depositado en él. Una fresca tarde, cuando el crepúsculo se convirtió en una noche fría y sombría, el mundo de Jonah comenzó a cambiar de una manera que nunca había previsto. La suave armonía que había ido cultivando lentamente con el cachorro y la tranquila aceptación de su papel de guardián se vieron repentinamente perturbadas por un visitante inesperado. Mientras estaba sentado junto al pequeño fuego crepitante fuera de su cabaña, con su resplandor anaranjado bailando contra el bosque que se oscurecía, un golpe seco e insistente en la puerta lo sobresaltó. Al abrirla con cautela, se encontró con una mujer de mirada decidida y con una carpeta en la mano. Se presentó como Rebecca Laird, una agente de conservación del servicio forestal local, y traía noticias que hicieron que el corazón de Jonah se acelerara de inmediato. «Jonah», comenzó Rebecca en un tono bajo y urgente, «acabamos de recibir noticias de que se ha concedido permiso a una empresa maderera para talar una parte importante del bosque cerca de tu cabaña. La zona prevista para la tala incluye hábitats clave que albergan a los mismos lobos que has estado observando, e incluso podría ser el territorio ancestral de la loba madre que te confió a su cachorro». Sus palabras cayeron pesadamente sobre Jonah, despertando en él una profunda y primitiva preocupación. La tala no solo destrozaría el paisaje natural, sino que también rompería el delicado equilibrio que los había unido a él, al cachorro y a la enigmática loba. A medida que la noticia calaba, los pensamientos de Jonah se agitaban de ansiedad e incredulidad. Durante los días siguientes, empezó a notar más señales de que algo andaba mal. Observó maquinaria pesada parada en caminos forestales distantes y conversaciones en voz baja entre leñadores locales que insinuaban operaciones próximas que podrían alterar radicalmente la composición del bosque. Cada nuevo sonido en la maleza y cada retumbar distante de motores aceleraban su pulso. El desierto, una vez prístino, que había sido su refugio y el hogar del cachorro, ahora parecía temblar bajo el peso del cambio inminente. Al mismo tiempo, la conexión mística que había sentido, el vínculo tácito entre el lobo, la cría y él mismo, se volvía cada vez más compleja. Una noche, cuando se aventuró a salir para ver cómo estaba la cría, Jonah vio una sombra que se movía rápidamente entre los árboles. Se detuvo, con el corazón en un puño, y entrecerró los ojos en la tenue luz. Allí, emergiendo de la oscuridad en el borde del claro, estaba la madre loba. Sus ojos brillaban con una intensidad que mezclaba precaución y un inconfundible y antiguo dolor. Durante un largo y silencioso momento, los dos mantuvieron la mirada fija. Era como si no solo estuviera vigilando a su cría, sino también evaluando a Jonah, midiendo su determinación y la sinceridad de su cuidado. La presencia de la loba, inesperada y cargada de presagios, subrayaba la frágil naturaleza del vínculo que se había formado. En los días siguientes, Jonah luchó por reconciliar estas dos amenazas. Por un lado,
Las invasivas operaciones de tala prometían dañar irreparablemente el mundo natural y romper los lazos entre la naturaleza y el ser humano. Por otro lado, la repentina y casi espectral reaparición de la loba madre le obligó a enfrentarse a una verdad que había intentado evitar durante mucho tiempo, que su vida estaba ahora intrincadamente entrelazada con los antiguos ritmos del bosque y que su destino podría ser mucho mayor que el simple acto de cuidar de una cría. Perseguido por estos pensamientos, Jonah comenzó a documentar cada detalle en su diario. Garabateó descripciones de los ojos de la loba madre, los extraños patrones de las huellas que había visto cerca de su cabaña y el peculiar sonido de la maquinaria que ahora marcaba la sinfonía natural del bosque. Cada entrada profundizaba su comprensión de que fuerzas fuera de su control estaban convergiendo, tanto humanas como salvajes, que amenazaban con perturbar el equilibrio sagrado que había llegado a apreciar. Mientras tanto, la noticia de la tala inminente llegó a otros miembros de la comunidad local. En una reunión comunitaria celebrada en el renovado ayuntamiento, se alzaron voces en un apasionado debate. Algunos residentes locales, que durante mucho tiempo habían celebrado el bosque como parte de su patrimonio, exigieron que se reconsideraran los permisos de tala, argumentando que el bosque no era simplemente un recurso para obtener beneficios, sino un legado vivo que los unía a sus antepasados. Otros, preocupados por el crecimiento económico y el desarrollo moderno, argumentaron que el progreso podía coexistir con la conservación si se gestionaba correctamente. En medio de este debate polarizado, la concejala Ramírez abogó por la unidad. «Debemos proteger nuestro patrimonio natural y las almas vulnerables que dependen de él», declaró. «Si perdemos el bosque, perdemos una parte de nosotros mismos». De vuelta en su cabaña, Jonah luchaba con sus propias emociones. A altas horas de la noche, se quedaba despierto bajo un cielo sin estrellas, sintiendo tanto la atracción de la naturaleza como el peso de sus responsabilidades. En un momento de angustia, mientras acunaba al cachorro junto a él, junto a las brasas moribundas de su fuego, susurró: «Quiero mantenerte a salvo, pequeño, pero si el bosque se destruye, ¿qué será de todos nosotros?». Su voz, cargada de miedo y anhelo, parecía llevarse el viento, mezclándose con los suaves aullidos de los lobos lejanos. A medida que se acercaba la fecha de tala, las tensiones aumentaron rápidamente. Los medios de comunicación locales se hicieron eco de la historia del bosque amenazado, y los reportajes de investigación de Sara relacionaron la deforestación inminente con un patrón más amplio de desprecio por el medio ambiente. Su último artículo, publicado en línea y ampliamente difundido, provocó una protesta pública que exigía una acción rápida para detener la tala. Los hashtags de las redes sociales como Save Our Forest y Protect Our Wild fueron tendencia en la comunidad, uniendo voces en un llamado a la preservación y la justicia. En medio de estas crecientes presiones, la lucha interna de Jonah alcanzó su cenit. La reaparición de la loba madre, las huellas ominosas, las advertencias desesperadas en su diario, todas estas señales convergieron en una verdad innegable. Su destino, el futuro del cachorro y el bienestar del bosque estaban ahora inextricablemente vinculados. Jonah se dio cuenta de que ya no podía seguir siendo un guardián pasivo. Tenía que luchar activamente por la supervivencia de la naturaleza. Con el corazón encogido y el espíritu resuelto, decidió unir fuerzas con activistas medioambientales locales. Juntos, planearon protestas pacíficas y redactaron peticiones destinadas a detener los permisos de tala. Organizaron marchas por el bosque, en las que los participantes se reunían bajo los árboles centenarios, rindiendo homenaje a la naturaleza y afirmando su derecho a preservar su santidad. En la tensa atmósfera de amenazas crecientes y activismo urgente, el misterioso vínculo entre el hombre y el lobo adquirió una cualidad casi mítica. La tranquila y modesta presencia del perro callejero servía como un recordatorio constante de que incluso el más pequeño acto de bondad podía desencadenar una revolución que, si se alimentaba del amor y la voluntad colectiva, podría salvar no solo un bosque, sino el espíritu mismo de la comunidad.
A raíz de las crecientes tensiones y las revelaciones místicas, la vida de Jonah comenzó a entretejer hilos de destino, comunidad y sabiduría ancestral de formas inesperadas. Mientras la amenaza de las operaciones madereras y la modernidad invasora se cernían sobre el bosque, Jonah se encontró no solo luchando con su conflicto interno sobre el cuidado del cachorro, sino también arrastrado a un movimiento más amplio decidido a proteger el patrimonio natural que de repente se había vuelto tan personal. Una fría mañana, mientras una suave niebla se extendía sobre el bosque, Jonah recibió una carta por correo. Una nota cuidadosamente escrita a mano en papel envejecido. La carta era de una folclorista local, la Dra. Miriam Aldrich, conocida por sus estudios de las antiguas leyendas de la región. En su tono amable y erudito, relató cuentos transmitidos de generación en generación sobre los guardianes de la naturaleza, seres humanos elegidos por los espíritus de la naturaleza para mantener el equilibrio entre la civilización y el mundo natural. Tu encuentro con la loba no es un mero accidente, escribió. Es el eco de un pacto milenario. Creo que tus antepasados estaban entre los venerados como guardianes, y ahora el destino te llama a continuar ese legado. Jonah leyó sus palabras con una mezcla de asombro y temor. Por primera vez, empezó a considerar que su vida podría ser parte de un tapiz más grande, un destino que lo conectaba con los ritmos ancestrales del bosque. Por la misma época, la comunidad local empezó a movilizarse de formas que sorprendieron incluso a los residentes más escépticos. En una concentración comunitaria organizada en el ayuntamiento reformado, un espacio que se había transformado en un lugar de encuentro para vecinos y activistas, la concejala Ramírez, junto con varios ecologistas locales, anunció planes para impugnar los permisos de tala que amenazaban el bosque. Este bosque no es solo madera con fines lucrativos, declaró apasionadamente. Es el alma de nuestra comunidad, el hogar de leyendas y el santuario de criaturas tanto salvajes como dóciles. Debemos preservarlo, por el bien de nuestra historia y nuestro futuro. Su discurso, lleno de emoción y convicción, resonó profundamente en la audiencia, y pronto comenzaron a formarse grupos que coordinarían protestas pacíficas, presentarían peticiones al gobierno local y crearían conciencia sobre la importancia de preservar el antiguo bosque. Durante una de estas animadas reuniones, invitaron a Jonah a compartir su historia. Aunque al principio se mostró reacio a ser el centro de atención, se dio cuenta de que su viaje personal estaba ahora entrelazado con el destino del bosque y la lucha de la comunidad. Frente a un grupo diverso de activistas, ancianos e incluso jóvenes estudiantes, Jonah relató los acontecimientos místicos, la aparición de la loba madre, los extraños símbolos tallados en árboles centenarios y el extraño comportamiento del cachorro. Todos los días, cuando miro a ese pequeño jugando en el borde del bosque, veo la llamada de la naturaleza, confesó con la voz temblorosa por la emoción. Veo esperanza, una promesa de que la naturaleza aún recuerda la suya. Su sincero testimonio, pronunciado con una cruda vulnerabilidad, unió a los presentes y añadió una nota profundamente personal a la lucha contra la inminente deforestación. De vuelta en su cabaña, la vida con el cachorro continuó poniendo a prueba la determinación de Jonah. El pequeño se volvía cada vez más independiente. A veces desaparecía durante horas en el denso bosque. Cada vez que regresaba, sus ojos brillaban con un espíritu indómito que le recordaba a Jonah la esencia misma de la naturaleza. Durante una conmovedora tarde, mientras observaba al cachorro retozando entre los helechos en un claro iluminado por el sol, Jonah se reunió con Rebecca Laird, la oficial de conservación que le había advertido por primera vez sobre los planes de tala. «He visto muchos casos en los que la naturaleza encuentra una salida», comentó Rebecca en voz baja mientras observaba al juguetón cachorro. «Pero también veo el dolor de un bosque asediado. Tu lucha, Jonah, es un microcosmos de una batalla mucho mayor. Debemos luchar para darte a ti y a este bosque la oportunidad de prosperar». Sus palabras, a la vez tranquilizadoras y urgentes, reforzaron su determinación de encontrar un equilibrio entre la crianza del cachorro y la protección de las tierras salvajes.
Mientras tanto, en la comunidad se estaban formando nuevas alianzas. Olivia Reed y un pequeño grupo de voluntarios organizaban semanalmente paseos por el bosque, una serie de visitas guiadas al bosque para educar a los residentes sobre el patrimonio natural de la región y la importancia de la conservación. Durante uno de estos paseos, una profesora local, Laeser Rivera, habló apasionadamente a un grupo de estudiantes de secundaria sobre las antiguas leyendas de los lobos guardianes y el deber sagrado de proteger la naturaleza. Nuestra historia no solo está escrita en los libros, explicó, sino que está viva en el espíritu del bosque y en el corazón de cada persona que decide preocuparse por él. El viaje de Jonah nos recuerda que, a veces, nuestra mayor vocación proviene de la propia naturaleza. Los estudiantes, con los ojos muy abiertos de asombro, escucharon cada palabra, y muchos se fueron de la reunión inspirados para contribuir a los esfuerzos locales de conservación. En casa, las tensiones también hervían dentro del círculo íntimo de Jonah. El peso de las revelaciones, la presión de los grupos ecologistas y sus propias emociones conflictivas crearon una lucha diaria. En la tranquilidad de su cabaña, a menudo se encontraba estudiando detenidamente las cartas del doctor Aldrich y sus propias anotaciones en el diario, tratando de descifrar si estaba destinado a ser un custodio de la naturaleza o si simplemente era un hombre agobiado por el destino. Siento la atracción del bosque y la llamada de voces antiguas, escribió una noche, pero temo que aceptar este destino pueda costarme la vida sencilla y tranquila que una vez conocí. Estos momentos privados de introspección revelaron la profundidad de su batalla interna, una lucha por reconciliar sus vulnerabilidades humanas con las formidables, casi míticas, expectativas de su nuevo papel. A medida que los días se acortaban y los primeros susurros del invierno llegaban al bosque, las vidas interconectadas de Jonah, el cachorro, la madre loba y la comunidad se hacían cada vez más estrechas. Las viejas leyendas, las amenazas medioambientales y los sacrificios personales se fusionaron en una narrativa singular y convincente, una narrativa que prometía no solo desafiar el statu quo, sino redefinir lo que significaba ser un guardián de la naturaleza. A medida que los vientos invernales empezaron a hacerse más fuertes y la amenaza de deforestación por la urbanización cercana se hizo más grande, las tensiones en la comunidad forestal alcanzaron un punto álgido. La lucha interior de Jonah y el destino que aparentemente había entrelazado su destino con el del cachorro y el antiguo espíritu del lobo, estaba a punto de chocar con las presiones externas que amenazaban con destrozar el santuario salvaje. Cada día, los signos de un cambio inminente se volvían más ominosos. Se avistaban pesadas máquinas de tala en la periferia del bosque. Las autoridades locales discutían permisos acelerados e incluso los ritmos naturales del bosque parecían temblar de inquietud. Una mañana de un frío intenso, mientras la niebla se arremolinaba alrededor de las retorcidas raíces de los árboles centenarios, Jonah se despertó por una conmoción cerca de su cabaña. A través de la ventana cubierta de escarcha, vio siluetas de hombres con cascos y uniformes, cuadrillas de leñadores que avanzaban con precisión mecánica hacia el corazón del bosque. Su corazón se hundió. No se trataba de trabajadores ocasionales, sino de una fuerza bien organizada, dispuesta a despejar una sección de tierra que no solo era sagrada para la vida silvestre local, sino que también se rumoreaba que estaba conectada con el antiguo legado del espíritu del lobo. La idea de que el bosque, la fuente misma de los signos místicos que había documentado con tanto esmero, fuera destruido, le llenó de un temor casi paralizante. En el pueblo cercano, las divisiones de la comunidad habían llegado a un punto de inflexión. En una reunión municipal convocada apresuradamente, activistas medioambientales, residentes locales e incluso algunos empresarios escépticos se reunieron en un ambiente tenso. La concejala Ramírez, cuya apasionada defensa había ayudado a unir a muchos de los residentes en reuniones anteriores, subió al escenario con una determinación que desmentía su cansancio. Nuestro bosque es algo más que un recurso para obtener beneficios.
declaró con su voz resonando en las paredes desnudas de la sala de reuniones. Es el corazón vivo de nuestra herencia, el hogar de antiguas leyendas, y si dejamos que sea destruido, perdemos una parte de nuestra propia alma. Sus palabras fueron recibidas con fervientes aplausos y murmullos escépticos. Muchos entendieron la conexión emocional con la naturaleza. Otros, sin embargo, estaban más preocupados por las implicaciones económicas de detener el desarrollo. De vuelta en su cabaña, Jonah luchaba con su propia agitación creciente. La reciente aparición de la loba madre, con su mirada solemne llena de advertencia y esperanza, le había recordado que su destino estaba entrelazado con el del bosque. Esa noche, mientras estaba sentado junto a una pequeña hoguera fuera de su cabaña, con el cachorro descansando tranquilamente a su lado, abrió su diario y garabateó sus temores. El bosque me habla con voces antiguas y urgentes. Pero ahora, con la amenaza de destrucción que se avecina, temo que nuestro vínculo, nuestro deber sagrado, pueda romperse para siempre. Su pluma vacilaba sobre el papel, mientras luchaba con la idea de que proteger al cachorro podría significar sacrificar la libertad salvaje que lo había definido. El conflicto interno era insoportable. Si no podía encontrar una manera de salvaguardar el bosque, ¿qué futuro habría para la conexión mística que había llegado a abrazar? En medio de estas batallas personales, las fuerzas externas comenzaron a acercarse. En un giro que conmocionó a la comunidad, Sarah, la dedicada periodista de investigación que narraba la saga, recibió un aviso anónimo. El aviso afirmaba que el permiso de tala estaba siendo acelerado por una coalición de funcionarios locales en connivencia con una poderosa empresa maderera. Una medida que permitiría que la deforestación comenzara en cuestión de días, independientemente de la protesta pública. El corazón de Sarah se aceleró al reunir las pruebas. Correos electrónicos cifrados, documentos filtrados y conversaciones silenciosas grabadas por fuentes encubiertas. La revelación fue condenatoria. Sugería que la lucha por el bosque no era solo una cuestión medioambiental, sino una batalla contra la corrupción en los niveles más altos. Esa misma noche, a medida que oscurecía, un grupo de conservacionistas locales organizó una protesta en las afueras de la zona amenazada. Armados con pancartas que decían «Proteger nuestro patrimonio» y «Defender la naturaleza», marcharon solemnemente por las calles, sus voces un coro de desafío contra la destrucción que se avecinaba. Entre los manifestantes se encontraba Olivia Reed, cuyo liderazgo había sido fundamental para movilizar el apoyo de la comunidad. «Oh, no podemos permitir que la codicia silencie el espíritu del bosque», gritó apasionadamente, y sus palabras resonaron con cada paso que daban los manifestantes. La protesta se convirtió en un punto de encuentro, uniendo a aquellos que durante mucho tiempo se habían sentido ignorados por las políticas impulsadas por el progreso con aquellos que apreciaban la antigua sabiduría de la naturaleza. Cuando la tensión alcanzó su punto álgido, Jonah recibió una visita inesperada. Una fría noche sin estrellas, mientras regresaba de un paseo solitario por el bosque, se encontró cara a cara con una figura envuelta en sombras. Era la misma anciana que había encontrado antes, la que había hablado de legados antiguos y del vínculo sagrado entre humanos y lobos. Sus ojos, ahora aún más intensos en la oscuridad, se cruzaron con los suyos. «Ha llegado el momento, Jonah», entonó suavemente, pero con una autoridad inquebrantable. «Debes decidir. ¿Serás el guardián que predijeron las leyendas o dejarás que la naturaleza se pierda por la fría codicia del hombre?» Sus palabras, crípticas pero penetrantes, resonaron en lo más profundo de él, cristalizando la esencia misma de su lucha interna. En ese momento tenso, mientras los sonidos de una protesta lejana se mezclaban con el susurro de los árboles y el zumbido de las máquinas taladoras que se acercaban, todas las pruebas, el antiguo símbolo tallado en la corteza del roble, las misteriosas piedras, las leyendas susurradas y el vínculo inquebrantable con el lobo, convergían en una verdad innegable. El destino de Jonah, el futuro del cachorro y el alma misma del bosque eran ahora inseparables. El inminente choque entre la naturaleza y la modernidad
Entre el legado espiritual de la naturaleza y las fuerzas destructivas del comercio, era inevitable. Nunca había habido tanto en juego. A medida que la amenaza de la deforestación y la invasión moderna del antiguo bosque alcanzaban su punto crítico, las tensiones en la comunidad y en el alma de Jonah se intensificaron hasta un nivel insoportable. Los permisos de tala estaban a punto de ser aprobados por un consejo local influenciado por intereses corporativos, y el equilibrio, que en otro tiempo había sido armonioso entre la naturaleza y el ser humano, se había visto directamente amenazado. En medio de esta agitación, se avecinaba una confrontación decisiva, una que obligaría a cada personaje a elegir un bando y, en última instancia, definiría el futuro del bosque. Una mañana nublada, mientras el viento aullaba entre las ramas esqueléticas de viejos pinos, se convocó una acalorada reunión en el ayuntamiento del renovado centro comunitario. La sala estaba repleta de residentes locales, activistas medioambientales, empresarios e incluso algunos funcionarios escépticos. La concejala Ramírez, que durante mucho tiempo había sido un faro para los defensores de la preservación del patrimonio natural, subió al escenario con una determinación que parecía arder en el aire frío. Nuestro bosque no es simplemente un recurso para ser explotado, declaró alzando la voz por encima de los murmullos de disidencia. Es el corazón mismo de nuestra herencia, un testimonio vivo y palpitante del legado de nuestros antepasados y del espíritu de lo salvaje. No podemos permitir que las ganancias económicas a corto plazo destruyan algo tan sagrado. Mientras hablaba, un representante de una empresa maderera local, el señor Clayton, se levantó para contrarrestar su apasionada súplica. Vestido con un traje impecable y armado con estadísticas y promesas de reactivación económica, argumentó: aunque todos apreciamos la belleza de la naturaleza, el progreso es inevitable. Nuestra ciudad necesita nuevos empleos, infraestructura moderna y crecimiento económico. El proyecto de tala propuesto está diseñado para traer estos beneficios a nuestra comunidad. Debemos ser realistas sobre nuestro futuro. Su tono comedido chocaba con el fervor de Ramírez, y la sala estalló en una cacofonía de voces, algunas a favor del desarrollo, otras en defensa del legado salvaje. En medio de los enfrentamientos verbales, Jonah se sentó en silencio en un rincón, con la mirada fija en la multitud. El debate no era para él una mera discusión política abstracta, era una cuestión de supervivencia. Cada argumento a favor del proyecto de tala resonaba como una amenaza para el bosque sagrado que lo había elegido como su improbable guardián. A medida que la reunión continuaba, los acalorados intercambios se convirtieron en gritos. Una joven activista, con los ojos encendidos de indignación, preguntó: ¿cómo pueden justificar la tala de los árboles que han protegido a nuestros antepasados y alimentado el espíritu mismo del lobo? Si destruyen el bosque, están destruyendo nuestro pasado y nuestro futuro. Fuera de la sala de reuniones, la tensión se extendió a las calles. Grupos de manifestantes se reunieron cerca de la cabaña de Jonah y el lugar de la tala, con carteles que decían: «Protejamos nuestro bosque» y «Guardianes de la naturaleza, uníos». Las redes sociales bullían con vídeos en directo de la manifestación y hashtags como «Guardianes de los bosques» y «Quen salvemos la naturaleza» se convirtieron en tendencia en toda la comunidad. La protesta no fue solo una reacción a la degradación medioambiental, fue una declaración de que la comunidad no se quedaría de brazos cruzados mientras su patrimonio cultural y natural estaba amenazado. Dentro del ayuntamiento, cuando el debate alcanzó su punto álgido, la concejala Ramírez propuso un audaz compromiso. «Formemos un grupo de trabajo ciudadano», instó, «para trabajar con las autoridades locales y la empresa maderera. Debemos establecer medidas claras y aplicables que protejan áreas clave del bosque y al mismo tiempo permitan el desarrollo sostenible de manera controlada. Se lo debemos a nuestros hijos y a los espíritus de nuestra tierra, encontrar un equilibrio entre el progreso y la preservación». Su propuesta fue recibida con reacciones encontradas. Algunos empresarios asintieron con cautela, mientras que otros
se burlaron de lo que llamaron sentimentalismo ingenuo. En ese momento crucial, la mente de Jonah recordó el encuentro místico con la loba y los misteriosos símbolos que habían marcado su destino. El recuerdo despertó en él una determinación inquebrantable. Se levantó de su asiento y caminó hacia el frente de la sala. Sus ojos se encontraron con los de la multitud reunida. Con una voz cargada de emoción, declaró: «No soy un hombre común. Fui elegido por la naturaleza. Se me confió un deber que trasciende el beneficio y la política. El bosque no es solo un telón de fondo para nuestras vidas, es nuestra herencia, nuestra alma. Si permitimos que sea destruido, perdemos una parte de nosotros mismos que nunca podrá recuperarse». Sus palabras, crudas y sentidas, resonaron en la sala. Para muchos, su declaración era la encarnación del espíritu mismo de la naturaleza, un llamado a proteger no solo los árboles, sino el legado de compasión y conexión que simbolizaban. Cuando los murmullos de acuerdo se convirtieron en aplausos, la fachada de confianza del señor Clayton comenzó a desmoronarse. El representante de la empresa maderera se vio acorralado por la determinación colectiva de la comunidad. En un último y desesperado intento por recuperar el control, intentó desestimar la apasionada súplica de Jonah como una anomalía, un mero arrebato emocional sin ninguna relación práctica con la realidad económica. «Ya esto no es más que el sentimiento de un hombre», replicó con un tono vacilante, bajo el peso de las voces unificadas que lo rodeaban. Al mismo tiempo, llegó una alerta urgente al teléfono de Sarah. Su última investigación había descubierto pruebas contundentes de acuerdos secretos y prácticas corruptas relacionadas con los permisos de tala. Compartió los hallazgos con la concejala Ramírez y el grupo de trabajo, lo que provocó la indignación inmediata de los miembros de la comunidad. Las pruebas revelaron que ciertos funcionarios habían coludido con la empresa maderera para acelerar la tala, ignorando las regulaciones ambientales y la protesta pública. La revelación desató una nueva ola de protestas, con ciudadanos exigiendo responsabilidad y transparencia. En medio de la acalorada confrontación, Olivia Reed, la líder de la comunidad, dio un paso al frente. «No debemos permitir que la codicia silencie nuestras voces», proclamó. «No se trata solo de salvar árboles, se trata de preservar nuestra historia, nuestra cultura y el vínculo sagrado entre la humanidad y la naturaleza». Su apasionado discurso unificó la sala, e incluso aquellos que antes se habían dejado llevar por la promesa de crecimiento económico comenzaron a reconsiderar sus posiciones. A medida que la reunión llegaba a su fin, surgió un frágil consenso. El grupo de trabajo, reforzado por la innegable evidencia de corrupción y las apasionadas súplicas de la comunidad, resolvió trabajar hacia una solución equilibrada, una que protegiera áreas clave del bosque, honrara el antiguo vínculo con la naturaleza y permitiera un desarrollo sostenible y transparente. Fue un compromiso nacido de la necesidad que reconoció las complejidades de la vida moderna, al tiempo que rindió homenaje al espíritu eterno de lo salvaje. Afuera, mientras la última luz del día se desvanecía en el crepúsculo, Jonah salió al porche de su cabaña. El bosque, aunque amenazado por las máquinas invasoras, seguía susurrando sus antiguos secretos, y el cachorro jugaba tranquilamente a sus pies. En ese momento, con la fuerza colectiva de una comunidad unida resonando en su corazón, Jonah se dio cuenta de que la batalla por el bosque y por su propio destino acababa de comenzar. La confrontación no había terminado, pero la determinación de la gente se había forjado en el fuego de ese momento crítico. Mientras los primeros indicios del invierno se adentraban en el bosque y los permisos de la empresa maderera amenazaban con cambiar irreversiblemente el paisaje, todos los elementos de la vida de Jonah y los antiguos bosques convergieron en un momento de tensión abrasadora. La lucha de la comunidad, los signos místicos y la batalla interior de Jonah alcanzaron un crescendo que lo dejó temblando al borde de una decisión que determinaría no solo su destino, sino el alma misma del bosque. Una tarde helada, cuando el atardecer dio paso a un frío cortante y una fina capa de escarcha cubrió el suelo,
Jonah se encontró en el umbral de su cabaña. El ambiente estaba cargado de ansiedad. Un silencio inusual se había apoderado del bosque, como si la propia naturaleza estuviera conteniendo la respiración. A lo lejos, el inconfundible zumbido de la maquinaria pesada y el bajo estruendo de los camiones madereros invadieron la melodía atemporal de la naturaleza. Cada sonido ponía los nervios de Jonah de punta, y el miedo a que los antiguos y sagrados bosques fueran pronto destrozados carcomía su determinación. Dentro de la cabaña, la tensión era palpable. Jonah estaba sentado en una mesa de madera desgastada, con su diario abierto ante él. Cada página estaba llena de garabatos apresurados, descripciones de los símbolos de media luna y garras tallados en robles centenarios, las misteriosas piedras que brillaban a la luz de la luna y la presencia espectral de la loba madre. Su corazón latía con fuerza al recordar la escalofriante visita de la anciana que había hablado del destino y de antiguos pactos. Sus palabras resonaban en su mente. Debes decidir ahora. Sé el guardián que predijeron las leyendas o deja que lo salvaje se desvanezca en la codicia. El peso de esa elección lo oprimía como las fuertes nevadas del exterior. Al mismo tiempo, fuera de la cabaña de Jonah, el propio bosque parecía protestar. Un viento feroz azotaba los árboles, esparciendo hojas quebradizas y haciendo que los altos pinos se balancearan de forma ominosa. En el claro cercano a su casa, donde los equipos de tala habían comenzado a instalar el equipo, se habían reunido algunos conservacionistas y activistas locales con el rostro sombrío y decidido. Se apiñaron alrededor de una hoguera improvisada, compartiendo noticias de reuniones de última hora con la concejala Ramírez y mensajes urgentes de grupos ecologistas que exigían que se detuviera inmediatamente la tala. Durante uno de esos acalorados intercambios cerca del borde del lugar de la tala, Olivia Reed, la apasionada líder de divulgación comunitaria, se dirigió a la multitud reunida. «Nuestro bosque es el alma de esta comunidad», gritó, con el aliento visible en el aire frío. «Cada árbol, cada susurro en la maleza, es parte de nuestro patrimonio compartido. Si lo perdemos, perdemos más que la naturaleza. Perdemos nuestra identidad». Sus palabras, llevadas por el viento, se mezclaron con el sonido lejano de las motosierras y el estruendo mecánico de los equipos pesados, intensificando la sensación de crisis inminente. De vuelta en su cabaña, la confusión interior de Jonah alcanzó su cenit. Con la fecha de tala acercándose, se sentía dividido entre su deseo de proteger al cachorro, preservando el entorno natural, y la necesidad de honrar el vínculo sagrado que se había forjado con la loba madre. Aquella noche, cuando se aventuró a salir con el cachorro en brazos, el aire frío le mordió las mejillas. El cachorro, intuyendo la gravedad del momento, se acurrucó más cerca, con sus ojos reflejando confianza y un salvajismo innato. Jonah miró al cielo oscuro y sin estrellas y, con una voz apenas por encima de un susurro, juró: «No dejaré que destruyan lo que es sagrado. Seré el guardián de este bosque, de nuestro legado». En ese preciso momento, se desencadenó una serie de acontecimientos que conmocionaron a toda la comunidad. Sarah, la intrépida periodista de investigación cuyos reportajes habían captado cada giro del viaje de Jonah, dio la noticia en Internet de que unos documentos filtrados habían revelado la colusión entre los funcionarios locales y la empresa maderera. La revelación detallaba cómo se aceleraban los permisos a través de medios corruptos, e incluso se hablaba de sobornos y coacciones entre aquellos en quienes se había confiado para proteger el medio ambiente. La tormenta digital fue instantánea. Las redes sociales se iluminaron con llamadas a la acción, y hashtags como Guardian of the Wild y Save Our Forest se convirtieron en tendencia en toda la región. La amenaza anónima que había perseguido a Jonah se convirtió en un clamoroso grito de guerra. En el ayuntamiento, la concejala Ramírez, respaldada por las pruebas presentadas por Sarah y una coalición de activistas, declaró que los permisos de tala serían impugnados ante los tribunales. «No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestro patrimonio natural se vende al mejor postor»,
proclamó con voz temblorosa de ira y esperanza. Su discurso, retransmitido en directo, galvanizó a los partidarios de toda la comunidad y más allá. Mientras tanto, mientras la comunidad se movilizaba, Jonah se encontró con la loba madre por última vez cerca del mismo borde del bosque. En una noche de luna, mientras patrullaba con un pequeño grupo de voluntarios, vio su silueta contra la nieve reluciente. Durante un largo momento suspendido, sus ojos se encontraron, un intercambio silencioso cargado de significado. En esa mirada fugaz, Jonah sintió una oleada de coraje y una profunda tranquilidad. La madre loba, con su mirada severa y tierna a la vez, pareció reconocer su promesa de proteger la naturaleza. Fue un momento de comunión entre el hombre y la naturaleza que selló la determinación de Jonah. Dentro de su cabaña, con el eco de protestas lejanas y el estruendo de los camiones madereros como telón de fondo, Jonah hizo una última entrada en su diario. Escribió sobre su miedo, su esperanza y su determinación de convertirse en el guardián que las antiguas leyendas habían predicho. Esta noche, bajo el peso de 1000 promesas susurradas y el frío resplandor de un cambio inminente, elijo defender la naturaleza. Elijo proteger el vínculo sagrado entre nuestros corazones y el espíritu ancestral de estos bosques. Sus palabras resonaron con una intensidad que prometía transformación. A medida que las horas disminuían antes de la crítica operación de tala, la tensión era casi insoportable. Cada latido, cada oración susurrada, era un testimonio de la determinación colectiva de una comunidad unida por un destino compartido. El escenario estaba listo para una confrontación final, un momento en el que las fuerzas de la codicia moderna se enfrentarían a la tutela atemporal de la naturaleza. En ese crisol de incertidumbre y esperanza, el destino de Jonah, el futuro del cachorro y el alma del bosque se unieron en un momento único y decisivo. En una noche de un frío glacial, mientras los primeros indicios del invierno oscurecían el antiguo bosque y el lejano rugido de las máquinas taladoras resonaba ominosamente, Jonah sintió su corazón latir como un tambor del destino. La amenaza de la operación de tala, anunciada desde hacía mucho tiempo por la concejala Ramírez y temida por todos los lugareños, había llegado a su momento decisivo. La empresa maderera estaba dispuesta a comenzar a talar una franja crucial del bosque, la misma zona donde se decía que residían las viejas leyendas y donde se había forjado por primera vez el vínculo sagrado entre la loba madre y su cachorro. Esa noche, el bosque pareció contener la respiración. Jonah, con el cachorro acurrucado en sus brazos en actitud protectora, salió de su cabaña y se adentró en un mundo que era a la vez inquietantemente silencioso y cargado de urgencia. Se oía maquinaria pesada en la distancia, un zumbido mecánico y bajo que se hacía cada vez más fuerte con cada minuto que pasaba. El aire era cortante y punzante, cada ráfaga de viento agitaba las hojas como si advirtiera de la inminente agitación. Sabía que si los árboles caían, también lo harían los antiguos símbolos tallados en su corteza y con ellos la conexión mística que había comenzado a sanar su alma. Al mismo tiempo, la comunidad se había movilizado. En el claro cerca del antiguo borde del bosque, cientos de residentes, activistas medioambientales e incluso algunas autoridades locales se habían reunido para una protesta final. Banderas con las leyendas «Protejamos nuestro bosque sagrado» y «Aunámonos, guardianes de la naturaleza» ondeaban en el aire gélido. La concejala Ramírez, con voz resuelta, se situó ante la multitud en una plataforma improvisada. «Esta noche nos mantenemos unidos», declaró con un tono desafiante y esperanzado. «Este bosque es nuestro patrimonio, un monumento viviente a nuestros antepasados y al espíritu de la naturaleza. No permitiremos que la codicia y la corrupción borren lo que apreciamos». De vuelta en su cabaña, la mente de Jonah se agitaba con emociones contradictorias: miedo, determinación y una profunda y dolorosa responsabilidad. Mientras los camiones madereros avanzaban por el camino forestal, con sus faros cortando franjas de oscuridad, Jonah sintió el peso del destino sobre él.
recordó la visión de la solemne mirada de la loba, los misteriosos símbolos grabados en los robles centenarios y las leyendas susurradas de un guardián elegido por la naturaleza. Cada uno de estos recuerdos cristalizó en una sola y urgente llamada. Tenía que actuar, no solo por el bien de la cría, sino por el futuro del propio bosque. Mientras la protesta en el exterior se convertía en un coro de gritos apasionados y consignas enfrentadas, Jonah salió al porche de su cabaña. El aire frío le picaba en las mejillas mientras observaba las figuras distantes de los equipos de tala que maniobraban maquinaria pesada para colocarla en el borde del bosque. En ese momento, el bosque parecía llorar, un sonido bajo y lúgubre transportado por el viento que le hizo doler el corazón de pena y determinación. De repente, como si el destino la hubiera llamado, la loba apareció en el borde del claro. Sus ojos plateados, que reflejaban tanto advertencia como sabiduría ancestral, se cruzaron con los de Jonah durante un latido que se prolongó hasta la eternidad. En ese intercambio silencioso, fue como si la propia naturaleza le suplicara: protege lo que es sagrado. Honra la confianza que se ha depositado en ti. La presencia del lobo, etérea y dominante a la vez, reforzó la determinación de Jonah. Entonces supo que debía convertirse en el guardián que prometían las viejas leyendas, un puente entre el ser humano y la naturaleza, preservando el antiguo equilibrio. En ese momento crítico, el informe de investigación de Sarah, ahora respaldado por pruebas condenatorias de tratos corruptos entre bastidores y permisos de tala aprobados apresuradamente, se publicó en línea. El informe se difundió como la pólvora, uniendo a la comunidad en una protesta digital. Las redes sociales explotaron con los hashtags Napa Guardian of the Wild y Inca Save Our Forest, mientras que los canales de noticias locales transmitían la protesta y la amenaza inminente en tiempo real. La fuerza combinada de la ira pública y las pruebas innegables obligaron a los funcionarios locales a reconsiderar su posición. La concejala Ramírez, de pie en el podio, en medio del clamor, declaró que los permisos de tala se suspenderían en espera de una revisión independiente. En medio de esta vorágine, Jonah se adelantó entre la multitud reunida cerca de su cabaña. Con el cachorro a su lado y el frío de la noche grabado en su rostro, alzó la voz: «He vivido al margen durante tanto tiempo, agobiado por la soledad y olvidado por un mundo que ya no valora la naturaleza», proclamó con voz firme a pesar del temblor de la emoción. «Pero esta noche me erijo como guardián de la naturaleza, como protector de esta tierra sagrada. No permitiré que nuestra herencia sea destruida por aquellos que solo buscan beneficios. Nuestro vínculo entre el hombre y la naturaleza es nuestra fuerza y debemos luchar por él con cada aliento que tomamos». Sus apasionadas palabras, pronunciadas en el frío aire nocturno, resonaron entre la multitud reunida. Aplausos y gritos de solidaridad estallaron desde todos los rincones del claro mientras la comunidad se unía a él. El rugido de los camiones madereros se apaciguó, momentáneamente ahogado por la determinación colectiva de la gente. En ese momento culminante, con la antigua silueta del bosque contra un cielo sin estrellas y los desafiantes ojos de la naturaleza sobre él, Jonah supo que la batalla por el bosque ya no era solo suya, sino la lucha de todas las almas que creían en el poder perdurable de la naturaleza y la santidad de la vida. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a atravesar el oscuro horizonte, la protesta se transformó en un símbolo de unidad y resistencia. Las operaciones de tala se detuvieron, al menos por ahora, y los tratos corruptos expuestos por el informe de Sarah desencadenaron una serie de investigaciones legales. En el tranquilo periodo posterior, mientras la comunidad se reunía para celebrar su reñida victoria, Jonah contempló el bosque con determinación y esperanza. El guardián había sido elegido y no faltaría a su deber. Cuando el amanecer se extendió sobre el antiguo bosque, llegó un nuevo día con una promesa de esperanza y renovación. Los acontecimientos de las últimas semanas, marcados por encuentros místicos, sacrificios personales y una feroz batalla contra fuerzas que amenazaban con borrar una herencia sagrada,
comenzaron a asentarse en una calma tranquila y transformadora. Jonah, que en su día fue un hombre solitario que vagaba por los confines de la naturaleza, ahora se erigía como guardián, con su destino entrelazado para siempre con el espíritu del bosque y el vínculo que compartía con la cría que le había confiado una loba. Tras el enfrentamiento culminante, la comunidad superó sus divisiones y encontró una nueva unidad. Los permisos de tala, que antes se tramitaban rápidamente mediante acuerdos corruptos, se suspendieron a la espera de una revisión independiente. La concejala Ramírez y el grupo de trabajo ciudadano siguieron trabajando sin descanso para garantizar que el bosque y los antiguos símbolos tallados en sus venerables árboles se conservaran para las generaciones futuras. Las protestas que una vez llenaron las calles, salpicadas de eslóganes apasionados y testimonios llorosos, habían dado paso a diálogos constructivos entre las autoridades locales, los activistas medioambientales y los empresarios. Juntos, elaboraron una visión para el desarrollo sostenible, una que equilibraba el progreso económico con la preservación de la naturaleza, honrando tanto la tierra como a su gente. Para Jonah, el viaje personal había sido tan profundo como la batalla pública. En los momentos de tranquilidad después de la confrontación, mientras estaba sentado en el porche desgastado de su cabaña con el cachorro jugando a sus pies, reflexionó sobre la increíble serie de acontecimientos que lo habían llevado hasta ese punto. Recordó la noche en que la loba madre, con ojos llenos de sabiduría ancestral, le había confiado a su cachorro un gesto silencioso y poderoso que cambió su vida. En su diario, había escrito sobre ese momento como el comienzo de una transformación, un llamado a convertirse en algo más que un cuidador de un animal salvaje, sino un puente entre el mundo humano y la naturaleza misma. Cada símbolo, cada leyenda susurrada contada por el Dr. Aldrich y cada interacción con naturalistas locales había construido lentamente la convicción de que su destino era parte de un gran tapiz atemporal. El cachorro también se había convertido en un animal salvaje, pero había una suave domesticación en sus ojos, un reflejo del cuidado que había recibido de Jonah y de la comunidad. Su vínculo, una delicada fusión de instinto y afecto, le había enseñado a Jonah que la verdadera tutela significaba respetar la naturaleza salvaje de su protegido mientras se le ofrecía protección y amor. En esos momentos compartidos durante los paseos por el bosque y las tranquilas veladas junto al fuego, Jonah descubrió que su papel no era de control, sino de administración, un compromiso para salvaguardar el equilibrio entre lo salvaje y lo civilizado. En toda la comunidad, el impacto de esta historia fue profundo. Los vecinos que antes habían descartado la vida silvestre como algo lejano y separado, comenzaron a ver el bosque como una entidad viva y que respira, un patrimonio que hay que apreciar. Las escuelas locales introdujeron programas de educación ambiental inspirados en las leyendas de los lobos guardianes, y los centros comunitarios organizaron sesiones de narración de cuentos en las que los ancianos contaban el rico folclore de la región. La narrativa de Jonás, el cachorro, y la madre loba se convirtió en un símbolo de renovación y resistencia, un recordatorio de que incluso en los tiempos modernos, los lazos antiguos y el espíritu de lo salvaje podían guiar los corazones humanos. Mientras continuaban las investigaciones legales sobre las prácticas corruptas de tala, la concejala Ramírez se dirigió a la comunidad en una reunión de celebración celebrada en el recién creado Centro Cultural. Sarcías proclamó con convicción: honramos nuestro pasado y protegemos nuestro futuro. Nuestro bosque, nuestras leyendas y nuestro espíritu colectivo han triunfado sobre la codicia y la intimidación. Que esta victoria nos recuerde que cuando estamos unidos, ninguna fuerza puede silenciar la llamada de la naturaleza. La multitud, conmovida por sus palabras, estalló en un sincero aplauso, un coro de voces unidas en la esperanza. Antes de irte, te invitamos a unirte a este movimiento de esperanza y protección. Si te ha conmovido el viaje de Jonah, el vínculo mágico entre el hombre y el lobo, y el poder de una comunidad unida para proteger su patrimonio, suscríbete a nuestro canal
Dale al botón de me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Cuéntanos cómo crees que los humanos y la naturaleza pueden coexistir en armonía y comparte tus propias historias de conexiones inesperadas que han cambiado tu vida. Y no te olvides de ver nuestro próximo vídeo, en el que exploramos cómo comunidades similares de todo el mundo están adoptando tradiciones ancestrales para forjar un futuro sostenible. Gracias por vernos y hasta la próxima. Mantente salvaje, mantente compasivo y recuerda siempre que cada acto de bondad puede ser la semilla de una revolución.